No solo compañeros, sino que estudiábamos juntos. ¿En serio? Exactamente. Así es. Él me enseñaba a mí. ¿Y algunas cosas las aprendí, otras no tanto. ¿Y ahora quién es economista más exitoso? Bueno, pero él se dedica a la política, yo me dedico a la economía, Claro. son cosas, digamos, por el momento bastante distintas. ¿Por qué Estaría por el momento? No, estaría bueno que estuvieran más asociadas, ¿no? Porque ¿cuál es la primer ley de la economía? La escasez, es decir, no hay de todos para todos. ¿Cuál es la primera ley de la política? Ignorar la primera ley de la economía. Entonces, eso en la historia argentina ha sido fatal. Es decir, de los últimos 119 años tuvimos déficit fiscal durante 109 y de ser el país más rico del mundo somos 70 y en caída. Bárbaro. En el fondo, y para mí que este es el corazón central de todo, que tiene que ver con los valores morales. Es decir, vos tenés que tener claro que matar está mal, tenés que tener claro que robar está mal, tenés que tener claro que tratar de modo desigual a la gente frente a la ley está mal. Entonces, ¿qué pasa? Esos valores, vos cuando los tenés trastocados, te aparecen, digamos, estos cuasi abolicionistas inconsistentes, en el gobierno hay un montón de esos, ¿sí? Que se terminan poniendo siempre del lado del delincuente, justificando el robo, justificando básicamente el asesinato, justificando de alguna manera que haya un trato desigual frente a la ley. Entonces, eso tiene un correlato de que cuando vos tomás una posición de estas características, donde vos en el fondo estás protegiendo a los delincuentes, en el fondo estás castigando a los honestos. Y eso que vos lo ves en el tema de la seguridad, tiene una contraparte, por ejemplo, también en lo económico. Digo que no es ni más ni menos que esa cara perversa, injusta y nefasta que es la justicia social, que es tratar desigualmente frente a la ley a la gente, digamos, castigar al exitoso, o sea, algo vinculado a la envidia, o sea, pésimos valores, el robo y el trato desigual frente a la ley. Y todo eso, todos esos valores morales que abraza el progresismo, en realidad, digamos, debería llamarse decadencismo, por decirlo de alguna manera, porque es lo que nos hace decadentes y nos hunde porque constituye un conjunto de instituciones que a la postre termina hundiendo al país. ¿Qué es lo que padecemos hace 90 años? Exacto, y fíjense el mensaje final, ¿no? Porque el mensaje para la gente es que si se muere alguien de mi familia, podemos ir 2 personas, mientras al delincuente lo velaron más de 60 personas, 2 cuadras, y una familia diciendo, mi hijo no va, la ex esposa diciendo, mi hijo no va a tener un papá culpa de este hombre. No es el mensaje para nuestros niños. No, el y mensaje para nuestros niños fueron a la casa de él. Son 5 personas, y este caso lo estamos debatiendo, pero son muchos ancianos los que están sufriendo en esta cuarentena entraderas terribles. Eso es lo que tenemos que estar debatiendo. Y eso es lo que los ministros, tanto de seguridad de la nación como de la provincia, tienen que estar diciendo qué van a hacer con eso, no con un solo caso. Tienen la alternativa de ser gobierno dentro de muy pronto, de muy poco, ojalá que haya alternancia en el poder, tienen que saber por qué llegaron a donde llegaron y no seguir con un esquema fantasioso de que hasta agosto la economía, que yo con todo respeto al expresidente, él sostiene todavía, y su núcleo cercano, que hasta agosto la economía iba maravilloso y los brotes verdes ya estaban llegando. De hecho tiene razón. Javier está así. No, es que de hecho tiene razón Pablo en lo que está diciendo, porque cuando uno... A ver, la crítica que hicimos desde el sector liberal a Cambiemos fue desde el inicio, cuando se optó por la estrategia gradualista. Cuando vos mirás la historia de todos los planes de estabilización de Argentina, todos los planes gradualistas terminaron mal. Y en realidad todos los planes de shock, sacando el del 59, todos fueron exitosos. Es decir, en términos de bajar la inflación, expandir la economía, aumentar el empleo, mejorar el salario real, bajar la pobreza, bajar la indigencia. Es decir, que había una cuestión empírica, primer punto. ¿Y qué contestaba, digamos, Marcos Peña y los que le venían atrás? ¿Es este camino o no es nada? Y en realidad, el gobierno de Macri, desde mi punto de vista, termina de colapsar con el avance
de Marcos Peña sobre el Banco Central el 28 de diciembre del 2017 genera un desplome de la demanda de dinero, o sea, una crisis de confianza sobre el peso, y cuando Argentina llega al Fondo Monetario Internacional a mediados del 2018, en realidad ahí ya estaba la crisis. ¿Por qué? Porque básicamente cuando vos llegás al Fondo Monetario Internacional es porque te quedaste sin financiamiento voluntario. Es decir, que si Argentina no hubiera recaído en el Fondo Monetario Internacional, técnicamente estaba en default, y con todas las reservas que terminó liquidando el Banco Central, que terminó liquidando 22.000 millones de dólares de reservas, hubiéramos tenido una hiperinflación, o sea, hubiéramos caído en default. Y además hubiéramos tenido una inflación arriba del 500%, hubiéramos generado un desastre. ¿Por qué no ocurrió eso? Porque apareció el paraguas del fondo con un nivel de préstamo nunca visto. Ahora, eso es una situación. Lo otro es, cuando ya se entra en el año 2019, en el año electoral, obviamente la economía, a raíz de todos estos desastres, empieza a funcionar mal, y es cierto que con la llegada, digamos, de las PASO y el resultado que obtiene el Frente de Todos, con la amenaza que significa el retorno del populismo salvaje, bueno, digamos, entonces ahí las cosas empeoraron muchísimo más. Ahí Carolina mencionó algo que a mí me parece muy importante en términos de credibilidad, reputación, ¿no? Fíjate esto, porque vos lo mencionaste, lo levanto ahora. El presidente Alberto Fernández, al inicio de su gestión, cuando se estaba negociando la deuda, que parece que estamos perdiendo un montón de tiempo, porque si vamos a proponer lo mismo que proponen los acreedores, ¿por qué no lo hicimos antes, no? Digo, es una ineficiencia total. Bueno, tenemos ministros keynesianos, era de esperar. Pero al margen de eso, del parroquial, fíjate esto, ¿qué dijo? Hay plan, lo que pasa es que no lo queremos revelar porque estamos con la negociación de la deuda. ¿Y después qué dijo? Que no hay plan. Es decir, entonces lo primero que podría decir es que es un mentiroso, punto uno. Punto dos, es un perverso. ¿Por qué es perverso? Porque en realidad cuando vos gobernás sin presupuesto, usás el presupuesto del año anterior. Eso lo hizo el kirchnerismo. La equivalente en el kirchnerismo fue mentir la inflación. ¿Por qué? Porque eso subestima los recursos. Los ingresos. Entonces, cuando vos subestimás los ingresos, por ejemplo, a Diego le llega menos plata, pero tiene una billetera más grande el Poder Ejecutivo, que hoy la tiene, digamos, Cafierito, ¿sí? Digamos, o sea, tercera generación de político. Y como si todo eso fuera poco, digo, este gobierno, digamos, levanta todas las banderas socialistas, ¿sí? Digamos, se sienten tan cómodos estando tan rojos. Y hay que recordarles que si bien siempre fue un desastre, el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, asesinó a 150 millones de seres humanos, pero la base del socialismo es el plan. Y estos son socialismos sin plan. Es decir, el peor de los desastres. Es un, digo, o sea, entonces estamos en un capitalismo sin mercado, en un socialismo sin plan. Esto no puede terminar bien ni de casualidad. Y ahora cuando salgamos, el gobierno lo más difícil que va a tener que enfrentar, que es la inseguridad, la pandemia misma, la economía. Me parece que la economía. Digo, porque acá yo quiero hacer un punto no menor, que es que el gran daño que se está causando en la economía lo causa la cuarentena. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué, desde mi punto de vista, el modelo de cuarentena cavernícola elegido por este gobierno está generando un desastre y que puede terminar en algo muchísimo peor. Primero, los datos. Cuando apareció la cuarentena, digo, punto uno, ¿cuántas personas mueren en el planeta Tierra por año? 60 millones de seres humanos. Son 165.000 por día. El coronavirus tardó 105 días para eso. La Organización Mundial de la Salud amenazó con que venía una nueva peste española, que ocurrió entre finales de 1918 e inicio de 1920 con 4 oleadas, que infectó a 1/3 de la población del planeta Tierra, una tasa de letalidad del 6%, quiere decir que mató a 2% de la población, que en ese momento eran 39 millones de seres humanos. Puesto en los números de hoy, tendrías que estar viendo en el mundo 2.600 millones de seres humanos infectados de coronavirus. Van 13, listo. El error es tan grosero que no merece ni hablar de eso. Pero no solo eso. Si estás hablando de que va a matar gente como la peste española, estás hablando de 160 millones de seres humanos. En lo que va
del coronavirus lleva 600.000. O sea, el error es garrafal. Pero ¿qué es lo que pasa? Frente a esa amenaza que hizo la Organización Mundial de la Salud, los países del mundo adoptaron un modelo en cuarentena en línea a esa amenaza. Y de hecho, la caída del PBI en el mundo está en línea como si hubiéramos tenido la peste española, pero cuando mirás los números no te da así. O sea que el 99,5% de lo que vos ves de caída en el PBI, en la tasa de crecimiento en el mundo, es culpa de la cuarentena, no de la pandemia. Y además hay que decir que el remedio fue peor que la enfermedad, porque al aumentar tanto los índices de pobreza a nivel mundial, sí, mandaron a la extrema pobreza a 780 millones de seres humanos, la línea de riesgo alimentario pasó de 135 millones a 265 millones de seres humanos y mataron a 30 millones de seres humanos de hambre, digamos, con esta magia de la cuarentena cavernícola. Argentina es el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud, con la cuarentena más larga y más profunda. Es decir, con lo cual el daño que se está causando en Argentina es muchísimo peor. Es decir, si vos tomás los datos ya de lo que va en el año, Argentina ya acumula una caída en lo que va del año del 13%, o sea, que estamos peor que lo que fue la caída del 2002, cuando el PBI cayó 10,9%. Entonces, vos vas a tener destrucción de la actividad económica, destrucción de puestos de trabajo, caída de los salarios reales, más pobres, más indigentes, y yo te digo, si llega a haber un evento político que dispare una crisis de confianza, vamos a tener una hiperinflación y vamos a ver la peor crisis económica y social de la historia argentina, porque cuando tengas 75% de pobres, se va a generar un caos social que ni el peronismo lo puede manejar. Y No, y la inseguridad también va a ser... Bueno, es que la contracara de eso es, digamos, la inseguridad va a explotar. Vos preguntaste qué va a ser lo peor. Ya, con el diagnóstico de Javier me eximo de cualquier comentario. Tengo un poquito más. No, Créemelo. uno Lo creo. Sí, lo que sí. No, sé. porque, a ver, esto podría ser aún peor. Porque por el modelo cavernícola de cuarentena que estamos tomando y por los avances que está habiendo sobre los derechos de propiedad y la supresión sistemática del derecho de propiedad en Argentina, no solo que constituye un delito de lesa humanidad, porque cuando a vos te quitan el control de la propiedad, ¿qué pasa? Te dejan sin medio de sustentación. Si te quedás sin medio de sustentación, si vos le seguís peleando al Estado, te morís de hambre. O sea que el Estado te mata de manera indirecta, te mata de hambre y además en el medio te torturó. O la otra, te convertís en un esclavo del Estado. Con lo cual, digamos, ser un esclavo también es un delito de lesa humanidad. Y lo peor de todo, que bajo toda esa dinámica, el Estado sigue avanzando, sigue poniendo de rodillas al sector privado, está generando un montón de quiebras enormes. Bueno. Y no descartemos que este gobierno, frente a la desesperación, si gana el ala dura del kirchnerismo, o sea, Cristina Fernández de Kirchner y todos los impresentables que la rodean, avancemos ya no hacia Venezuela, hacia Cuba. Bueno, déjame que reconstituya a partir de ahí. Te dije que podía me ser hunde peor. cada vez más. ¿Viste? Yo trato de rescatar ahí un análisis político. Te doy No. un upside fenomenal, digamos, tan abajo tenés... Mirá, escúchame una cosa, la producción de autos aumentó infinitamente por ciento, escúchame, de cero a algo, No, ya sé. mejoró infinito. Totalmente, totalmente. Vos ¿Sabés? dijiste- ¿Pueden Sí. escuchar? Sí. Sí, ahí... Yo, No, veo difícil. yo veo una sociedad que no está en silencio, no es 2014. Eso es otro factor. Eso es otro Ahí, factor. Digamos, a mí hay un tema que está dando vuelta y que para mí es muy importante, que tiene que ver con lo que hace Alberto Fernández y sus idas y vueltas. Fíjate que, digamos, la pregunta es, suponete que en realidad Alberto Fernández pensara como pienso yo. ¿Qué chances crees que tiene de aplicar una agenda distinta? Ninguna. Ninguna. Los orcos se lo comen, ¿sí? Digamos, el kirchnerismo duro se lo come, o sea, no tiene chances. Eso es una parte del problema. Es decir, que cuando él llegó, digamos, se debe a la base de sustentación de poder, es decir, hacer populismo. Para mí, digamos, una vez estallada la crisis, ahí va a ser lo que termine, qué facción termina ganando. Primer punto. Segundo punto, el problema del coronavirus lo agravó todo y lo obligó, por la lógica que implica en términos de daño económico dejar sin ingresos a las empresas, moverse más hacia una agenda todavía más socialista. Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Hay dos declaraciones de Alberto Fernández que son gravísimas. Primero, hay un conference call que él hace con Lula. Cuando él hace ese conference call con Lula,
como imagen es tremendo. ¿Por qué? Sí. Porque él empieza a señalar a Chávez, a Lugo, a Lula, a Dilma Rousseff, a Bachelet, todos los que nombró, todos han sido parte del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, digamos, es una agenda para establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Así, crudo. Fuerte. Claro. Entonces, que él diga eso es tremendo, porque aparte esa agenda tiene 3 etapas. Ejemplo, donde más claro se ve es en Venezuela. Argentina estaría pisando el paso de la segunda a la tercera, que es cuando empiezan las expropiaciones y todo ese tipo de cosas. Por eso, digamos, no es al azar lo que pasó con Vicentín, no es al azar lo que pasa con Edesur. ¿Y por qué es grave? Por los resultados que vos tuviste en Venezuela. Venezuela era un país que tenía cada habitante $1 millón abajo de los pies en petróleo. ¿Sí? Hace 6 años que no para de caer y perdió 70% del PBI. No solo eso, tiene 96% de pobres, tiene 79% de indigentes, viven con un salario de $0,72, o sea, 72 centavos de dólar por día, ¿sí? Pero eso sí, lograron la igualdad, son todos igualmente pobres. Sí. Ahora, lo que quiero decir, esa es la agenda, es decir, el problema del virus lo repotenció en ese lugar. Y acá, digamos, yo les tiro la pelota a ustedes. ¿Qué ustedes creen que va a pasar el día que estalle la crisis? Porque ahí vamos a tener claramente la jefa y ¿estará del otro lado el peronismo racional o se van a meter atrás de la pollera de la jefa? ¿Me dejás que te incorpore algo? Que nada, puede ser una intuición o una deducción. Pues sabes que creo, Javier, que ellos se han dado cuenta que Venezuela no puede ser un puerto a donde llegar, porque no van a tener nada que repartir. A mí me está llamando mucho la atención cómo incluso lo empiezan a comprar como esperanza, como salida, tomen nota, partes del establishment, a la relación y cómo la pintan, cómo lo dibujan, cómo la describen. La relación Máximo Kirchner-Sergio Massa. ¿Por qué? Porque, si ves, hay algunos relatos que plantean un Máximo Kirchner más parecido al padre, un Máximo Kirchner más racional, que se puede sentar a comer un bife con grandes empresarios de la Argentina en la semiclandestinidad. Digo en la semiclandestinidad, tómese esto como un juego de la cuarentena, porque teóricamente... No se podría salir. Digo que hay una percepción que más que ir a Venezuela hay un sector del kirchnerismo que quisiera retroceder a Santa Cruz, quisiera el modelo santacruceño para la Argentina. Bueno, digo, no terminó muy bien ese modelo porque digo, la provincia está volcada. Obviamente. Pero no solamente eso, pero a ver... Pero ¿en qué sentido te lo digo? Porque se están dando cuenta que enfrentando y poniendo de rodillas a las empresas se van a quedar sin producción de la riqueza. Bueno, está bien, pero... Con lo cual se van a quedar sin qué repartir. Está bien, pero ¿sabes cuál es el problema? A ver, el problema a mí pasa por otro lado y por eso justamente mencioné el otro discurso. Hay otro discurso de Alberto Fernández, después de todas estas macanas, que dice que, bueno, él adhiere al capitalismo, pero un capitalismo con una cara social. Sí. Digo, eso Hayek lo llamaba las palabras comadrejas. Digo, cuando vos le pones un adjetivo es cualquier cosa menos de lo que estás hablando. O sea, en ese sentido, cuando él hace, es una conferencia de, si no me equivoco, de 17 minutos, y hoy como tengo un día que estoy contento y estoy generoso, voy a decir que solamente cometió 12 errores garrafales. Qué bueno lo que quedas decir igual, ¿eh? Sí, claro. Entonces, la verdad que ese es el modelo que ellos están proponiendo, porque ese modelo, que implica una tan mala lectura del capitalismo, también conduce a la miseria. Entonces, la realidad, yo creo que lo único positivo de todo esto, hay cosas positivas. Qué bueno. Es que yo creo que de algún sentido o alguna manera están aflorando los valores. Es decir, por un lado vos tenés el socialismo con toda la miseria que trae y todos los problemas y todos los valores morales lamentables. Y afortunadamente, la población, frente a ese avance rojo, esa marea roja que es el actual gobierno, respondió con 2 marchas. ¿Y qué tiene de interesante estas últimas 2 marchas respecto
a las otras. O sea, yo las otras marchas las he vivido con mucha frustración porque yo veía muchos mensajes y muchos de esos mensajes eran contradictorios. En cambio, en lo que fue la del 20 de junio y más fuerte aún la del 9 de julio, lo que vos veías en los reclamos era libertad, propiedad privada, poder trabajar, ¿sí? Es decir, una vuelta a los valores del liberalismo, es decir, en el fondo, a los valores de nuestra Constitución de 1853, diseñada por el gran Juan Bautista Alberdi, que cuando se puso en funcionamiento a partir de 1860, en 35 años dejamos de ser un país de bárbaros para ser el país más rico del mundo. Pero ahora tenemos cada vez más pobres, estamos siendo cada vez más pobres. Y Gracias a la contaminación de socialismo que tenemos en la sociedad, en especial desde el año 1916 en adelante, que es cuando verdaderamente comienza la decadencia argentina, y por eso aplaudo mucho lo que dijo Diego cuando dijo hay que sacar el gorilismo del medio. Porque el gorilismo, ¿sabes lo que hace? No te permite dialogar con una fracción muy importante de la población. Porque si vos querés hablar con un peronista y lo vas a acusar de todo, digo, no vas a ir a ningún lado. Entonces, digo, a mí me parece muy bien, porque aparte cuando empecemos a revisar la historia, él es historiador, además de economista. ¿Qué es lo que tenés? Tenés la situación de que cuando empieces a mirar los números, y sobre todo la decadencia argentina no empezó en el 46, empezó en el 16. Pero permíteme, yo te voy a hacer un punto, Diego. Porque la forma en que vos lo estás planteando, la libertad no se restringe solamente, digamos, al artículo 14 de la Constitución, digo, y que me dejen transitar. No es solamente eso. Es decir, la libertad, digamos, hay varias cuestiones que hacen a la libertad. La libertad, o si querés el ideario de la libertad, que es el liberalismo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y la verdad que con todos los avances que, digamos, sufren los individuos por parte del Estado, este avasallamiento permanente, digamos, yo no me voy a quedar solamente con la libertad de transitar. O sea, yo quiero, digamos, una agenda, digamos, verdaderamente abierta. O sea, cuando vos tenés, por ejemplo, en un país como Argentina, unos controles de capitales salvajes, eso es un atentado contra la libertad. Y voy a explicar por qué. Porque si vos te ganás tu dinero, vos te lo podés gastar en lo que se te dé la gana. No, el gobierno dice, bueno, vos lo vas a gastar en lo que yo quiero, en dólares no. Porque, ¿y vos quién sos? Si yo me lo gané honestamente, me reventé la cabeza impuesto y no puedo gastar. Es decir, por ejemplo, entonces ahí tenés una... Y entonces, ¿por qué te ponen controles de capitales? Para que no compres dólares, para que te quedes con pesos. ¿Y para qué te dejan con pesos? Para romperte la cabeza con impuesto inflacionario. Sí, porque cuanto más pesos tengas en el bolsillo, el daño que te causa la inflación es mayor. Ahora, qué interesante, lo hacen para cobrarte impuesto inflacionario. Justamente, el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado, que constituye directamente un robo desde los políticos hacia las personas. ¿Por qué? Porque ni siquiera está legislado. O sea, no, entonces, la verdad, me parece que no es solo restringir la libertad a que me dejen salir de mi casa. Pero entonces, digamos, o sea, ¿qué? ¿Necesito un permiso? Esa es si una yo tengo, digamos, más amplia de lo el que derecho de pasa, la libertad, digamos, pero eso es la libertad. O sea, entonces, digo, yo creo, digamos... Hay muchas aristas de libertad. Yo hoy me refiero a lograr un equilibrio entre salud y trabajo. No, está bien, pero a ver, bueno, pero yo creo que hay que ser claro en el mensaje, porque si no somos claros en el mensaje, entonces, digamos, te doy una pequeña dosis de libertad, sí, para seguir rompiéndote la cabeza con otras cosas y seguir arruinando el país con este modelo socialista. Sí, pero creo que lo que dice de hoy, y además me parece imperioso salir a trabajar por una necesidad. Pero digo, o sea, pero yo también, digamos, Sí, o sea, sí. te lo estoy planteando. Sí. Pero Incluso emocional, no Sí, no, sociolaboral solamente. emocional Pero es... está claro, pero lo que digo es, no es solamente ese aspecto. no. O sea, la libertad es algo mucho más amplio que dar vueltas por la calle. Déjame que convierta parte de lo que estás planteando más profundamente en una pregunta operativa para Diego. Porque yo entiendo que él partió desde la cuarentena, obviamente, estás planteándolo desde este estatus de hoy. Y o sea que mi pregunta política, Diego, es, porque mencionaste a Horacio, mencionaste a María Eugenia, ¿qué chances ves en la oposición, bueno, también para Carolina, obviamente, ¿no?, de discutirle al gobierno seriamente esta escala, digamos, de apropiación de libertades generales? Porque claramente, con su fracaso, con sus problemas, con su autocrítica y con todo lo que uno le puede pedir a la oposición, claramente en los últimos 4 años de Mauricio Macri, había un plan de libertades predominantes, con los errores, los errores económicos.
no tener moneda, no logramos nunca, y ahí está el experto. No hay, Por algo quiero eliminar el Banco Central claro, y terminar no hay país, con la inflación. no hay país, no hay plan, no hay rumbo si no se tiene una moneda. Lo que quiero señalar es que cuando Cambiemos estuvo en el poder, no tomó esa línea. Digo, esto hay que aclararlo, porque ya desde el propio momento que eligió el ministro de Economía, Bueno. cuando lo eligió a Prat Guy, aclaremos, cuando lo eligió a Prat Guy, ¿sí? Digo, es alguien que hacía campaña con Donde y Tumini. Vamos, ese es el ministro de Economía que eligieron. Es decir, y a lo largo del gobierno, a los que persiguieron fueron los liberales, no, digamos, a la izquierda. Está bien. O sea, a ver, Convengamos. Rodríguez Larreta, no, digamos, o sea, se pone del lado de CNN. María Eugenia Vidal dice, no, estoy a favor de la cuarentena, y no hizo ninguna referencia sobre los que manifestamos. Solo cuando se habrán dado cuenta de que las encuestas, digamos, el mensaje de la libertad está llegando, ahí nos encontramos con un nuevo Horacio Rodríguez Larreta haciendo un giro hacia la libertad, la cual él no profesa, digo, porque es un intervencionista, es un colectivista, no tiene nada de liberal. Es decir, digo, vos sabés lo que son los círculos liberales. Llega a entrar, digamos, Bueno, o sea, digo, no le queda un huesito en una discusión conceptual. Para Periodista, te quiero destacar algo que vos dijiste, Diego, que está muy bien. A ver. Digo, porque así como critico lo que no me gusta, digamos, me parece que es de persona honesta reconocer lo que está bien. A ver, ahí dijo Diego algo que es muy importante. Es decir, vos tenés que aprender a convivir con el virus. Es decir, porque suponete, vamos a hacerlo bien extremo, suponete que no aparece la vacuna. Digamos, acorde a la infectocracia liderada por Pedro Kahn y a la cual tanto se abraza Alberto Fernández y Axel Kicillof, ¿sí? Digamos, ¿qué haces? Te quedás todos encerrados. No sé. ¿Sabes qué? Nos vamos a terminar muriendo de hambre. Porque si vos estás encerrado y no producís, ¿sabes qué? Digamos, no vas a poder consumir. Entonces, De te morís hambre, de estrés, de un infarto, claro, de lo que fuera. Pero, digamos, o sea, suponete presión que alta. vos no vas a, si vos no podés producir, no vas a consumir, te vas a morir de hambre. Ese es el modelo que impulsa la infectocracia sin darse cuenta de la aberración que está haciendo. Entonces, vos tenés, a ver, si vos te encontraras en esa situación, digamos, no sé, el hombre de la caverna, si sale se lo come un león. Ahora, si se queda en la caverna, se muere de hambre. Y bueno, vas a tomar el riesgo, porque, digamos, en una de las alternativas te morís seguro. La gente ya está tomando el riesgo. Claro, entonces, pero qué mejor que los individuos tomen conciencia de los costos y beneficios y tomen los riesgos de la decisión que tiene que tomar. Y por eso ahora levanto otro punto que me gustó, es que la responsabilidad individual. Cuando vos cuidándote, Cuidás a los... cuidás a todos los demás. Es así. Digamos, con lo cual, digamos, todo este socialistoide inmundo que hay en este país le terminó brindando culto al gran Adam Smith. Y sí, en el Y fondo sí, hay. no, no. Focalizando los grupos de riesgo. en el fondo hay una- Focalizando, pero me fíjate cómo parece que hay que funcionó plantear en Uruguay. protocolos. No es decir se sale o no se sale. Se sale con 3 pasos, se sale con la máscara, con el barbijo. Para hacer tal oficio tenés que tener ciertas cosas, pero hay además, que hacer. No puede haber una imagen infantil. Yo cuando lo escucho al presidente plantear en lo económico, o lo escucho al gobernador plantearlo en Por favor, sanitario. cuando lo nombras a cualquiera de este gobierno en lo económico, por favor, no me hagas así con la mano. A ver si me infectas. No, a ver si me te nombran de infectas. asesor. No, por favor, con los orcos no quiero saber nada. Bueno, no, digo, en lo económico, cuando lo escucho a Alberto Fernández hablar de las perillas, estamos preparando todo un plan de asistencia con emisión monetaria, ¿no? Que este era el plan, ¿no? Desde el primer minuto tuvimos el plan. Darle a la maquinita asistiendo, repartiendo. ¿Qué es esto de que se va a comprar billetes? Bueno, sí. Es que, no hay ¿sabes lo que caso. pasa? Claro. Estamos emitiendo... ¿Eso ya se hizo? No, claro. ¿Pero por En qué? el- ¿Por qué se emite tanto? Porque, por un lado, el gobierno tiene un déficit fiscal monstruoso, el cual lo financia con emisión monetaria. De hecho, en lo que va del año emitió 1.5 billones de pesos, o sea, una enormidad. Lo que pasa es que vos todavía no lo ves digamos, como inflación, porque el Banco Central lo esteriliza sacando tasa, algo que le criticaban tanto a Sturzenegger, lo están haciendo ellos. Entonces, vos hoy tenés 2.3 billones de base monetaria, de dinero que anda dando vuelta, y tenés en estos instrumentos para sacar los pesos que no generen inflación, la misma cantidad. O sea que imagínate que en una situación de pánico duplicamos la cantidad de dinero. A eso sumale
que van a emitir para financiar la obra pública, que van a emitir para dar capital de trabajo. O sea, vos tenés una explosión de oferta monetaria tremenda. Al mismo tiempo, nadie quiere los pesos. Los pesos son un asco, son una porquería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se derriten como una barra de hielo en el desierto del Sahara. Y encima tenés una caída brutal del nivel de actividad. En mi manual, eso dice que a la vuelta de la esquina tenemos una hiperinflación. Lo que lo puede desatar es algún problema político, algo que genere una situación de pánico y te vas a ir a esta situación. Entonces, ¿Y la importación de billetes cómo es esto? claro, ¿por qué importamos billetes? Porque emitimos tantos que no damos abasto. Y en el mismo concepto, es más, dicen que... ¿Se compra valor? ¿Sabes? ¿Se No, compra pero en ¿sabes? dólares? quieren Esa es mi admitir, pregunta. pero ¿Se no compra en dólares? Claro que tenés que gastar dólares para traer, Para traer esos. pesos. Es muy loco, pero fíjate esto. Pero además, porque es que perdón. Déjame meter el chiste. Javi, ahí va con el Quiero chiste. meter un chiste. Remátalo, porque no quieren emitir el billete de 5.000 pesos. Exactamente. Por un lado, no quieren aceptar, digamos, que hay inflación, porque cuanto más grande el billete, manifiesta justamente que vos tenés inflación. De hecho, en Venezuela te hacen carteras, te hacen cosas con los billetes, porque sale más barato hacerlo Yo con fui los hace 4 años a Venezuela por una obra de teatro, un festival, y me acuerdo que estaba con una amiga y nos tomamos 2 cervezas en el hotel que no te dejan salir, no te dejan nada, están todos los militares afuera, no podés caminar, no hay libertad, yo lo viví. Y fuimos a pagar una cerveza y nos sentíamos narcotraficantes, eran billetes y billetes y para una cerveza de 4 o 3 dólares. Claro, no sé. porque creen que con eso, digamos, te dificultan las transacciones, entonces eso le baja la velocidad del dinero y genera menos Claro. inflación. Pero, digamos, para meter el remate, la idea era que, o sea, lo que pasa que, es más, querían hacer billetes de 100, querían emitir billetes de 100, pero como emitían tan rápido, empezó a salir despeinada Evita. Entonces, digamos, empezaron a buscar, digamos, otro tipo de billetes. Ahora sí, vos, Javier, querías decir algo. Sí, porque me parece muy relevante algo que dijo Carolina, y si hay algo que, digamos, queda claro, que, digamos, no solo no estoy del lado del gobierno anterior, digamos, ni del actual, pero me parece lo inmoral de Kicillof. Digamos, echar las culpas sobre María Eugenia Vidal, que de los años que llevamos de democracia en esa provincia son 4 nada más, y el resto pertenece a su signo político, es de un inmoral. Punto 1. Punto 2, los municipios que tienen los mayores problemas son municipios que siempre estuvieron del mismo lado. O sea, que eso me parece, digamos, claramente una inmoralidad. Y el otro punto es... Sí, sería como ir a Quilmes y decir la culpa la tiene Martiniano Molina. Claro, exacto. Entonces, digo, vos sabés, porque digo, vos heredaste de alguien que llevaba muchos años. Ahora, el punto es el siguiente. Es cierto que acá hubo que hacer toda esta construcción, ¿sí?, de cuarentena, que yo digo que cuanto peor es tu sistema de salud, necesitas que sea más larga y más profunda. Por lo tanto, está claro que es un escándalo el desastre del sistema de salud. ¿Y acaso nosotros no pagamos un montón de impuestos? Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Si cuando necesitamos tener la salud pública, necesitamos hacer una cuarentena cavernícola. ¿Por qué? Entonces, ¿a dónde se fue la plata?